¿Has soñado alguna vez con una máquina capaz de surfear dunas, devorar pistas de tierra y sobrevivir a las rutas más épicas sin ni un rasguño? Desde la legendaria Honda XR, que redefinió la fiabilidad en los 80 y sigue rodando sin concesiones, hasta la inquebrantable Yamaha XT600Z Tenere, que aprendió a domar el París-Dakar y volvió para contarlo. Imagina ese momento en que arrancas el motor y notas ese clic de confianza, como si tu moto te susurrara al oído: vamos, que yo me encargo del resto. Esa sensación de invencibilidad, donde cada kilómetro se convierte en anécdota y cada sendero roto es solo otra oportunidad para demostrar de qué está hecha tu máquina. Es el alma de las trail indestructibles que marcaron nuestra historia motera. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En este video repasamos 7 auténticas bestias sobre ruedas que han sobrevivido a décadas de aventuras, desiertos y carreteras imposibles, convirtiéndose en leyendas vivas del trail. Hablaremos de sus hazañas, de cómo forjaron la pasión de toda una generación motera y de por qué siguen rodando como el primer día. Lista tras lista, año tras año. Prepárate para un viaje nostálgico lleno de adrenalina y descubrimientos. Vamos a rendir homenaje a las trail indestructibles que con su alma de acero escribieron varios capítulos de la historia. Arrancamos con este homenaje sobre 2 ruedas. Honda XR 600R es una de esas motos que dejó huella en los corazones de los amantes del trail y del enduro, gracias a una mecánica sencilla pero fiable y a una capacidad todoterreno que la llevó a coronarse en algunas de las competiciones más duras del planeta. Su motor monocilíndrico de 591 centímetros cúbicos con culata de 4 válvulas en disposición RFVC y lubricación por cárter seco, combinado con una parte ciclo robusta y regulable, la convirtieron en la compañera ideal para batir récords en pistas de tierra, dunas y rutas interminables. A continuación te cuento con un tono amigable y nostálgico sus especificaciones más destacadas y los logros que la elevaron a leyenda. El corazón de la XR600R es un monocilíndrico de 591 centímetros cúbicos refrigerado por aire, de 4 tiempos y culata SOHC, con 4 válvulas en disposición Radial Bore Valve Combustion, alcanzando 46 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto y 51.9 Nm de par a 5.500 revoluciones. Su sistema de lubricación por cárter seco ayuda a mantener el aceite lejos del calor extremo de los cilindros, mejorando la refrigeración y la durabilidad. La alimentación corre a cargo de un carburador Keikin PD8 AF de 39 mm, en los primeros años llevaba 2 de 28 mm, que aporta una respuesta contundente al acelerador sin complicaciones electrónicas. El cambio es de 5 velocidades con transmisión final por cadena, ofreciendo un desarrollo ideal para combinar explosividad en arrancadas y buena velocidad punta en largas rectas. La XR600R descansa sobre un chasis tubular de acero sólido y fácil de reparar tras caídas en pista. Delante monta horquillas convencionales de 43 mm con ajuste de compresión y rebote, y detrás un amortiguador ProLink igualmente regulable en precarga, compresión y rebote, con un recorrido generoso que superaba los 300 mm en conjunto, proporcionando gran capacidad para absorber baches y obstáculos. La frenada estaba a cargo de un disco delantero de 256 mm con pinza de doble pistón y un disco trasero de 220 mm. En los primeros modelos llevaba tambor, ambos con un tacto modulable y suficiente potencia para detener el conjunto de 135 kilogramos en seco. El equipo de ruedas incluye una llanta de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas detrás, calzadas con neumáticos de perfil alto que maximizaban la tracción en terrenos blandos y embarrados.
Con una distancia entre ejes de 1455 milímetros, una altura del asiento que rondaba 955 milímetros, variable según su año, y una altura libre al suelo de 345 milímetros, ofrecía una postura erguida y una de las cotas más generosas para vadear obstáculos. Su depósito de combustible de 2.6 galones, casi 10 litros útiles, aseguraba una autonomía de más de 200 kilogramos incluso en consumos elevados, perfecta para travesías de varios días sin repostar. Desde su aparición a mediados de los 80, la XR600R demostró su valía en las durísimas carreras de baja. Ganó la Baja 1000 en 1986 y 1987, recuperando el trono tras un breve dominio de Kawasaki, y volvió a imponerse en 1997 y 1998, consolidando su reputación de fiabilidad extrema. Estos triunfos la convirtieron en un ícono del desierto, capaz de soportar arena, rocas y temperaturas abrasadoras donde otras máquinas decaían. En el Yamaha Scrambles Championship de 1990, Scott Summers y su XR600R lograron el título, demostrando que aquella potente pero dócil monocilíndrica también era capaz de volar sobre senderos técnicos. Su combinación de par motora, ligereza y agilidad la hizo perfecta para los recorridos rápidos y revirados de la costa este de Estados Unidos. Tanta fue la huella de la XR600R en las carreras de baja que la National Off-Road Racing Association, o NORRA, creó en 2011 un apartado específico animando a que las veteranas vuelvan a rugir en ruta. A día de hoy sigue habiendo cientos de XR600R restauradas y modificadas compitiendo en eventos retro, lo que habla de su eterno encanto. Con ese aplomo mecánico y aquellos éxitos en los polvorientos senderos de baja, la XR600R no fue solo una máquina, sino una compañera de aventuras que despertó pasiones y forjó historias inolvidables. Siempre que el rugido de su monocilíndrico suene en tu memoria, vendrá acompañado del recuerdo de días de barro, volantazos imposibles y la satisfacción de haber conquistado cualquier camino. Suzuki DR750 Big. Antes de sumergirnos en cifras y detalles, conviene echar un vistazo al alma que hizo legendaria a la DR750 Big de Suzuki. Un monocilíndrico gigante, nacido en 1988 para transmitir al público la fiabilidad y el espíritu aventurero de las máquinas que Gaston Ruggier pilotaba en el París-Dakar. Con una mecánica sencilla pero robusta, un chasis diseñado para devorar senderos y un depósito capaz de alargar las travesías, la DR750 Big se convirtió en un ícono del trail de finales de los años 80. La DR750 Big monta un monocilíndrico SOHC de 727 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, con culata de 4 válvulas y doble carburador Mikuni 33 SS, que garantizan una mezcla óptima en cualquier altitud. Este gran dumper entrega 52 caballos de fuerza a 6.600 revoluciones por minuto y un generoso par de 58 Nm a 4.500 revoluciones, ofreciendo un estirón dulce y constante, ideal tanto para tramos rápidos como para sortear obstáculos en off-road. La transmisión recae en una caja de 5 velocidades y una cadena O-ring, rematando un conjunto mecánico sencillo de mantener y muy resistente bajo presión de rally. Sobre un bastidor multitubular de acero, la DR750 Big cuenta con una horquilla telescópica de 38 mm con 240 mm de recorrido y un amortiguador trasero a gas con 220 mm de recorrido, configurados para afrontar largos periplos por terreno mixto sin renunciar al confort. Con una distancia entre ejes de 1505 mm, lograba un compromiso óptimo entre estabilidad a alta velocidad y maniobrabilidad en senderos estrechos.
La DR750 Big confiaba su frenada a un disco delantero de 280 mm y un tambor trasero de 160 mm, una combinación clásica de la época, que junto a los neumáticos 90-90 de 21 pulgadas adelante y 130-80 de 17 atrás, ofrecía un equilibrio fiable entre potencia de frenado y resistencia a la suciedad. Con una longitud de 2.255 mm, altura del asiento de 876 mm y un peso en seco de 175 kg, la DR750 Big resultaba sorprendentemente ágil para su cilindrada, permitiendo a pilotos de talla media moverse con soltura tanto en parado como en marcha. Su amplio depósito de 29 litros, incluyendo 6 litros de reserva, se traducía en una autonomía real de más de 400 kilómetros, muy apreciada en las etapas desérticas de los rallies africanos. La DR750 Big no fue un mero ejercicio de estilo rally para la calle, derivaba directamente de la moto de Gaston Ruggier, 2 veces ganador del Rally Dakar 1984 y 1985 y vencedor del Rally de los Faraones en 1988, a lomos de un prototipo que luego dio lugar al modelo de serie. Esa conexión directa con el Dakar le prestó una aura de fiabilidad contrastada en condiciones extremas y un pedigrí deportivo que pocas trails de la época podían igualar. Aunque la DR750 Big no volvería a ganar el Dakar, sí demostró su competitividad en otras pruebas. Quinta posición en el París-Dakar 1988, cuando Ruggier apostó por la ligereza del gran monocilíndrico frente al peso de las bicilíndricas de la competencia. Victorias y habituales top 10 en el Rally de los Faraones y el París-Le Cap, gracias a su combinación de resistencia mecánica y bajo consumo. A pesar de que su producción apenas abarcó 1988-1989, la DR750 Big dejó una huella imborrable. Es considerada hoy una pieza de culto entre los entusiastas del trail clásico, apreciada por su mecánica sencilla, su aspecto vintage rally con el característico pico frontal y su temperamento todoterreno. No es raro encontrar unidades restauradas que participan en concentraciones de motos clásicas o ediciones especiales de rallies históricos. Con su motor gigante y un chasis preparado para el desierto que conecta directamente con las dunas del París-Dakar, la Suzuki DR750 Big sigue siendo un testimonio palpable de la época dorada del rally. Un modelo que invitaba a soñar con carreteras infinitas y aventuras sobre un solo pistón. Yamaha XTZ 600 Tenere es una trail de espíritu aventurero, con su monocilíndrico refrigerado por aire, una gran autonomía gracias al depósito de 30 litros y una parte ciclo ideada para el desierto que incluía el primer disco delantero en una off-road de Yamaha. Nacida en 1983 como respuesta directa al éxito de Yamaha en el París-Dakar, se ganó un nombre propio por fiabilidad legendaria y un comportamiento versátil, tanto en pistas arenosas como en carretera. La Tenere 600 monta un monocilíndrico SOHC de 595 centímetros cúbicos con distribución de 4 válvulas, que entrega aproximadamente 43 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 51 Nm a 5.500 revoluciones, ofreciendo un empuje contundente desde bajas vueltas y una curva de par muy amable en ruta. El motor, heredero directo del XT550, se refrigera por aire y aceite y cuenta con un único carburador Teikei que, lejos de complicaciones, asegura un mantenimiento sencillo y fiable tras miles de kilómetros. Con esta mecánica, la Tenere alcanzaba una velocidad punta cercana a 160 km por hora, suficiente para largas rectas desérticas y adelantamientos en carretera. El bastidor es de acero reforzado, diseñado para resistir condiciones extremas sin añadir peso innecesario. Delante monta una horquilla telescópica de 43 mm con 240 mm de recorrido, mientras que el monoamortiguador trasero ofrece 220 mm de recorrido, dejando claro que la misión era devorar baches,
tunas y rieles con total confort. La distancia entre ejes de 1505 mm y la altura del asiento de 876 mm concedían una postura de pilotaje erguida y control absoluto en terreno difícil. En su presentación de 1983, la Tenere 600 incorporó el primer disco delantero en una Trail Yamaha, un disco de 280 mm con pinza de doble pistón que mejoraba la potencia y la modulación de la frenada sobre tierra y asfalto. El freno trasero, inicialmente de tambor de 160 mm, evolucionó pronto a disco, con lo que la moto ganó en consistencia y respuesta. Calza ruedas de 21 pulgadas adelante y 17 pulgadas detrás, con neumáticos mixtos 90-90-21 y 130-80-17. El combo clásico para evacuar barro y mantener agarre sobre tierra suelta. Y para no preocuparse de repostar, su depósito de 30 litros, 6 litros de reserva, otorgaba una autonomía superior a 400 kilómetros, un lujo en travesías desérticas. La XTZ 600 Tenere nació directamente del programa Dakar de Yamaha y se presentó en el Salón de París de 1982 tras el éxito de la marca en el rally. Victorias de 1981 a 1984. Aunque nunca volvió a repetir podio, su configuración mantuvo la robustez de las máquinas de competición y sirvió de base a incontables aficionados que buscaban una moto bulletproof para dar la vuelta al mundo. Fue pionera al ofrecer electrónica mínima, chasis preparado para equipaje pesado y una confianza mecánica que la convirtieron en referente de las grandes rutas off-road. Producida entre 1983 y 1991 en sus variantes 34L, 55W, 1VJ y 3AJ, la Tenere 600 creó un culto propio. Su estética con depósito alto, pico frontal y plásticos naranjas se convirtió en ícono de la aventura. Hoy en día conserva valor tanto en mercados de segunda mano como en eventos de trail clásico, donde sus pilotos la restauran con mimo para remembrar las épicas reuniones Dakar de los 80. No es extraño cruzarse con verdaderos trotamundos que aún cuentan historias de los miles de kilómetros que recorrieron con su Tenere. Un testimonio vivo de una época dorada, en la que cada tornillo importaba tanto como el paisaje que seguía tras el horizonte. Merlin Nómada 500. En plena ebullición del motociclismo artesanal español de los años 80, la Merlin Nómada 500 nace como heredera directa de la pasión de Pere Arpa e Ignasi Bultó por las dos ruedas. Inspirada en las duras pruebas africanas y construida con corazón italiano, esta trail de medio litro fue diseñada para devorar kilómetros de desierto y pista con una firmeza sorprendente. En manos de Jordi Arcarons se convertiría en leyenda al imponerse en su categoría en el París-Dakar de 1988, dejando claro que la ingeniería catalana podía codearse con las grandes marcas. El alma de la Nómada 500 es un monocilíndrico de 4 tiempos, con árbol de levas en cabeza que genera 40 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto, un rendimiento sorprendente para su sencillez mecánica. El propulsor de origen Cagiva se enfriaba por líquido y respiraba a través de una carburación fina ajustada para obtener un pulso firme tanto en pista como en carretera. La caja de cambios de 5 velocidades y el embrague multidisco sellado en baño de aceite completan un conjunto pensado para soportar kilómetros de competición sin desfallecer. Sobre un chasis tubular de acero rígido pero ligero, la Nómada montaba una horquilla telescópica convencional adelante y doble amortiguador trasero por bieletas, con recorridos generosos para filtrar los baches del desierto. Con 190 milímetros de altura libre y un peso declarado de tan solo 139 kilogramos en seco, ofrecía una agilidad poco común en motos de su categoría, permitiendo trayectorias rápidas en zonas técnicas. El equipo de frenado era sobrio, discos de 260 milímetros adelante y 220 milímetros detrás, sin una gran electrónica, pero con suficiente mordiente para detener los 139 kilogramos con confianza.
Las llantas de radio sin cámara calzaban neumáticos mixtos capaces de evacuar barro y agarre en asfalto, mientras que el depósito estándar de 14 litros se complementaba con un extra para las etapas más largas. Precisamente ese depósito auxiliar se rompió en el Dakar de 1988, obligando a Arcarons a llevar 10 litros de gasolina en mochila durante varias jornadas. Antes incluso de su hazaña en el Dakar, Merlin había saboreado el éxito en Nacional. Conquistó el Campeonato de España de Enduro de 1984 y en 1985, y el de Bélgica en 1988 gracias a su maniobrabilidad y versatilidad. En el París-Dakar de 1988, donde solo 34 de 183 motocicletas cruzaron la meta, la Nómada 500 fue la única vencedora en la clase hasta 500 centímetros cúbicos. Un triunfo que cimentó su estatus de mito entre los aficionados. Con su estética sobria, su carácter aguerrido y aquella victoria épica en las arenas africanas, la Merlin Nómada 500 se ganó un rincón en el corazón de quienes añoran la época heroica del rally africano y la manufactura local que dejaba huella en cada palmo de pista. Aprilia Pegaso 650. Es una trail de origen italiano que se labró una sólida reputación gracias a su motor fiable, su polivalencia carretera-campo y su carácter desenfadado, perfecto para quienes añoran aventuras sobre dos ruedas sin renunciar al confort diario. Presentada por primera vez en 1992 y producida hasta 2009, se convirtió en una de las referencias dentro de las Fun Enduros de los 90 y los 2000, ganándose el cariño de la comunidad motera por su agilidad y sus dosis de nostalgia sobre el sillín. Además, la versión Factory de los últimos años obtuvo una puntuación de 4.5 sobre 5, tanto en fiabilidad como en valoración general por parte de Motorcycle News, destacando su construcción robusta y su experiencia de conducción divertida. El corazón de la Pegaso 650 es un monocilíndrico Rotax de 652 centímetros cúbicos con culata de OHC y 5 válvulas, que rinde 50 caballos de fuerza a 7000 revoluciones y entrega un par máximo de 57 Nm a 5250 revoluciones, ofreciendo un estirón suave y lleno de carácter desde bajas revoluciones. Esta mecánica refrigerada por líquido se acompaña de un cambio de 5 velocidades y embrague multidisco en baño de aceite que permite transiciones amables en ciudad y reservadas para rutas rápidas. La versión inyección IE, introducida en 2001, añadió un catalizador y mejoró la suavidad de entrega, manteniendo un consumo contenido de alrededor de 6 litros cada 100 kilómetros. Bajo el depósito, la Pegaso 650 monta un bastidor de doble viga de aluminio en las primeras series 1992-1996 y un trélis de acero reforzado en las generaciones posteriores, logrando un equilibrio entre ligereza y rigidez. Delante lleva una horquilla telescópica invertida con 150 milímetros de recorrido y detrás un monoamortiguador con bieletas y ajustable en precarga que suma otros 150 milímetros de recorrido, filtrando irregularidades y aportando aplomo en tramos rápidos. Con 190 milímetros de altura libre al suelo, su geometría facilitaba el paso por senderos y terrenos rotos sin rascar ni perder la compostura. La frenada corre a cargo de un disco delantero de 320 milímetros con pinza de doble pistón y un disco trasero de 260 milímetros, ambos asistidos por ABS desconectable en las últimas series, lo que permite derrapes controlados al entrar en pisos sueltos. Calza llantas de 17 pulgadas con neumáticos mixtos, un compromiso ideal para rodar por asfalto a buen ritmo y evacuar barro cuando la ruta lo requiera. Con una distancia entre ejes de 1479 milímetros, longitud de 2173 milímetros y un peso en orden de marcha de 191 kilogramos, la Pegaso 650 resultaba sorprendentemente ágil para su cilindrada. El asiento se coloca a 817 milímetros del suelo, cómodo para pilotos de talla media y que facilita el apoyo en parado. Su depósito de 22 litros otorgaba una autonomía real cercana a los 400 kilómetros, ideal para escapadas de un día sin preocuparse por la gasolina.
Aunque es sencilla comparada con las trails modernas, la Pegaso 650 ofrecía elementos prácticos como una instrumentación mixta analógica digital, arranque eléctrico y defensas de motor en algunos paquetes de accesorios. La versión Factory añadió llantas doradas, caballete central y acabados en carbono, sublimando esa mezcla de estética supermoto y trail aventurera que la hacía única. La revista Motorcycle News valoró la Pegaso Factory con 4.5 en manejo, frenos y fiabilidad y 4.5 en construcción global, subrayando su durabilidad. Fue una de las primeras enduro roadsters modernas, sirviendo como puente entre las clásicas motos de enduro y las actuales adventure bikes, y sentó las bases de la familia Pegaso, que hoy revive en la Touareg 660. En ADV Rider y Aprilia Forum, la comunidad destaca su carácter amigable, su motor suave pero enérgico y su versatilidad urbana campestre, manteniéndola viva en rutas y concentraciones clásicas. Con su mezcla de motor Rotax elástico, chasis ligero, suspensiones generosas y un legado de fiabilidad y diversión, la Aprilia Pegaso 650 sigue despertando nostalgia y respeto entre quienes la montaron en su día y quienes hoy la redescubren como ícono de una era dorada de las trails. Moto Morini Camel 501 fue la respuesta italiana a la fiebre dual sport de los años 80, un auténtico camello de asfalto y tierra que combinaba elástico V-twin, chasis ligero y un carácter tan versátil como genuino. Con sus 507 centímetros cúbicos, unos 42 a 43 caballos de fuerza, a 8.500 revoluciones por minuto y apenas 154 kilogramos en orden de marcha, se ganó el corazón de los moteros que querían una trail capaz tanto de devorar pistas como rodar a buen ritmo en carretera. Aunque hoy es rara de ver, sigue despertando nostalgia por su manejo ágil, su sonido único y su línea retro enduro que marcó época. El corazón de la Camel 501 es un V-twin de 507 centímetros cúbicos, boreado a 71 milímetros y con 64 milímetros de carrera, refrigerado por aire y OHV, que entrega 42.7 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones y un par de 47 Nm a 7.000 revoluciones por minuto, fruto de una relación de compresión de 11:5:1. Monta carburadores Dell Oro dobles, encendido electrónico y un embrague multidisco en baños de aceite que suaviza el paso de marchas en su caja de 6 velocidades, perfecta para alternar tramos lentos de pista con carreteras reviradas. Bajo el depósito encontramos un bastidor tubular de acero inspirado en las enduro de la época, ligero pero resistente, que ofrece ese feeling flotante en terrenos rotos. Delante monta una horquilla telescópica invertida con 150 milímetros de recorrido y detrás un monoamortiguador con violetas y ajuste de precarga, también con 150 milímetros de recorrido, ambos pensados para filtrar baches y proporcionar confianza en cada cambio de apoyo. La frenada corre a cargo de un disco delantero de 320 milímetros con pinza de doble pistón y un disco trasero de 260 milímetros, ambos con ABS desconectable en las últimas series. Algo muy avanzado para finales de los 80 que permitía un toque controlado, incluso en tierra suelta. Calza llantas de 21 pulgadas adelante y 18 detrás, con neumáticos mixtos que combinan agarre en asfalto y evacuación de barro, reflejo de su doble vocación. Con 2.175 milímetros de largo, 1.479 milímetros de distancia entre ejes y un peso en orden de marcha de 154 kilogramos, la Camel 501 resultaba sorprendentemente ágil para su tamaño. El asiento a 825 milímetros del suelo ofrecía un punto de apoyo ideal para pilotos de estatura media y facilitaba la maniobrabilidad en parado. Su depósito de 14 litros garantizaba una autonomía de alrededor de 200 a 250 kilómetros en uso mixto, suficiente para escapadas de fin de semana. Rallys París-Dakar. Aunque no fue protagonista oficial, la Camel inspiró a muchos privados a tomar parte, gracias a su fiabilidad y ligereza, marcando tendencia en el segmento Dual Sport.
influencia histórica. Como modelo derivado del 500 Special, abrió el camino a las modernas Adventure Bikes al demostrar que un V-Twin podía ser tan campero como divertido en carretera. Círculos de coleccionistas. Hoy la Camel 501 es objeto de culto en foros y concentraciones clásicas, donde su manejo todoterreno y su sonido característico siguen encandilando a nuevas generaciones de moteros. Con su mecánica robusta, ciclo equilibrado y aquel inconfundible estilo desnudo aventura, la Motomorini Camel 501 sigue siendo un emblema de la era dorada de las trails. Un recuerdo nostálgico para quienes la montaron y un descubrimiento para quienes buscan las raíces del Dual Sport moderno. Honda Dominator 650. En su día rompió moldes al combinar la ligereza de una enduro con la fiabilidad y el confort de una moto de calle, y a lo largo de sus 15 años de vida se ganó el corazón de quienes buscaban versatilidad y aventura sin complicaciones. La Honda NX 650 Dominator, producción de 1988 al 2003, suavizó el camino para la oleada de Adventure Bikes que vendrían después, marcando un antes y un después en la historia de las trails de media cilindrada. Nacida en 1988 como respuesta al éxito de la BMW R80 GS y heredera de la RX600, la Dominator se quedó en el mercado europeo hasta 2003, convirtiéndose en la compañera perfecta para rutas mixtas sin renunciar al uso diario. Aunque en Estados Unidos apenas duró 2 años, 1988-1989, su popularidad en Europa cimentó el concepto de trail ligera pero capaz, sentando las bases para modelos posteriores como la XR650L y la familia Africa Twin. Su corazón es un monocilíndrico de 644 centímetros cúbicos, culata SOHC de 4 válvulas y refrigeración por aire, que entrega 44 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto y 53 Nm de par a 5.000 revoluciones, gracias a un carburador Keihin de 40 mm y un amortiguador de vibraciones por engranajes internos. La transmisión es de 5 velocidades con embrague multidisco en baño de aceite, acoplada a un conjunto de relaciones que equilibran aceleración en pistas y crucero en carretera. Montada sobre un chasis tipo trellis en las últimas series, antes era doble viga de aluminio. La Dominator ofrece una geometría equilibrada, ángulo de dirección de 28.5 grados, avance 114 mm y 1430 centímetros de batalla para combinar estabilidad y agilidad. Delante monta una horquilla no ajustable de 41 mm con 216 mm de recorrido y un monoamortiguador trasero regulable en precarga con 190 mm de recorrido, ideal para absorber baches y senderos rotos. La frenada corre a cargo de un disco delantero de 256 mm con pinza de doble pistón y un disco trasero de 240 mm, ambos asistidos por ABS desconectable en los modelos más recientes, permitiendo un derrape controlado en barro. Calza llantas de radios de 21 pulgadas adelante, 90-90-21 y 17 pulgadas detrás, 120-90-17, que equilibran la maniobrabilidad off-road y el agarre en asfalto. Con 2.195 mm de largo, 890 mm de ancho y 1.225 mm de altura, su silueta recoge el ADN trail clásico. El asiento a 870 mm del suelo permite un apoyo óptimo y su peso en orden de marcha de 178 kg, según Matternomer, aporta sensación de ligereza sorprendente para su cilindrada. El depósito de 12.8 litros ofrece una autonomía de unos 300 km, perfecta para escapadas de día entero. Más que una moto, la Dominator fue un puente entre las enduro puras de las 80 y las trail turismos modernas. Fue una de las primeras en demostrar que un solo cilindro grande podía ser versátil, confiable y cómodo a largo plazo. Hoy, coleccionistas y constructores de scramblers la reivindican como base ideal, y su legado vive en cada trail que mezcla espíritu aventurero con practicidad urbana.
Con su carácter desenfadado, su mecánica robusta y esa sensación de libertad en cada curva y cada pista, la Honda Dominator 650 sigue siendo uno de los iconos más queridos de una era en la que la moto de aventura empezó a tomar forma. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje por esas 7 legendarias guerreras de asfalto y polvo, esas motos que retaron al tiempo y demostraron que la verdadera aventura nace cuando la fiabilidad y el espíritu indomable se dan la mano. Cada kilómetro recorrido con ellas es un recuerdo imborrable, saltos improbables, caminos olvidados y tardes de carcajadas bajo el sol, sabiendo que la mecánica nunca fallaría. Son máquinas que forjaron leyendas, pasaron de generación en generación y aún hoy siguen encendiendo miradas de admiración allá por donde pasan. Así que si te quedaste con ganas de más historias de cilindros imposibles de cansar, déjalo en los comentarios. Cuéntanos, ¿cuál de estas bestias indestructibles te gustaría tener en tu garaje de ensueño? ¿O qué anécdota guardas tú con tu compañera de rutas? Dale a me gusta si sientes esa chispa de nostalgia. Suscríbete para no perderte nuestras próximas expediciones históricas y activa la campana para seguir rodando juntos en este viaje sin final. Hasta la próxima y que el rugido de esas trails indestructibles te acompañe siempre.